Oiga, me da mucho gusto poder saludar a Fernando Mora Guillén, presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez. Y yo le decía, pocas personas se ocupan y se preocupan del ejercicio periodístico en este país, y él es uno de ellos. Fernando, un gusto poderte tenerte aquí en cabina. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Raimundo, buenas tardes a toda la audiencia. Pues en efecto, 2017, el año más peligroso para el ejercicio periodístico en México. Yo decía que hay diferentes profesiones que son muy peligrosas, pero una de las más... Unos ejercicios bien interesantes, unas pláticas, unos seminarios, inclusive estuviste el viernes pasado en Yucatán con el titular de la Comisión de los Derechos Humanos. Cuéntanos un poquito, porque también estuviste días antes en Ciudad del Carmen, Campeche. Estás haciendo un trabajo por todo el país. Así es, Raimundo. Mira, la Fundación desde hace un año, bueno, yo me meto en el tema de agravios a periodistas desde el año 2004. Traigo casi 14 años metido en el tema, muy fresco. Yo formé parte del grupo que creó la Fiscalía Especializada para Delitos de Libertad de Expresión. En aquel momento yo también apoyé la creación de la Oficina de Atención a Periodistas en la CNDH, las comisiones en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. A lo largo de los años hemos visto muchas cosas pasar, pero la Fundación, el año pasado, la Fundación se funda en el 2013, y el año pasado se aboca a hacer 4 informes muy puntuales, porque los periodistas nos hemos preocupado por alzar la voz cada que matan a un periodista, pero nunca nos habíamos involucrado a ser parte del problema, de analizar el problema y de encontrar vías de solución. Entonces partimos de empezar por crear el Instituto de Libertad de Expresión, que lo dirige Mario Álvarez Ledesma, el doctor Mario Álvarez Ledesma, una gente muy especializada en derechos humanos y en libertad de expresión. Posteriormente, con un grupo de 5 investigadores, se abocó uno a estudiar el tema de la despenalización de los delitos de prensa. Segundo, analizar los protocolos de protección a periodismo en el marco legal de todo el país. Tercero, las fiscalías especializadas. Tú sabes, desde hace 2 años se creó, entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal, y ese contemplaba que desde hace 2 años los 32 estados de la República deberían tener una fiscalía especializada. En la actualidad solo 7 la tienen. Que aquí tienes el estudio y aquí lo tengo en mis manos. Solamente 7 entidades del país, vaya, y de las entidades más peligrosas son las que no lo tienen, donde más han caído colegas de la profesión. Bueno, encontramos de todo, porque te doy 2 casos concretos, Veracruz y Oaxaca, que tienen todo, protocolos de protección, deberían de ser paraísos para el ejercicio periodístico, y no es cierto. A la hora que revisamos las cifras, son los 2 estados que más muertos tienen. Entonces, el gran problema, Raimundo, es vivimos en un país con grandes diferencias, grandes desigualdades, y la desigualdad en el ejercicio periodístico parte del marco legal. Entonces, los periodistas nos estamos abocando a ser parte de, estamos yendo efectivamente haciendo foros de la mano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vamos a hacer 5 foros. El viernes estuviste en Yucatán. El viernes estuve en Yucatán. Viernes y sábado. El viernes estuvimos en Yucatán, de la mano de la Universidad Autónoma de Yucatán, hicimos un foro donde convocamos a participar a todos los periodistas locales. Este ejercicio ya lo habíamos hecho en Juárez en el mes de agosto. La idea es abarcar 5 regiones del país para que de aquí a marzo del próximo año podamos tener la agenda nacional del gremio periodístico. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues queremos la voz de todos los periodistas del país para decir qué expectativas tenemos, cómo vemos el problema y hacia dónde vamos. Y efectivamente, en Yucatán, pues nos llevamos sorpresas, de algún modo, cuando llegas a un estado, Yucatán no tiene condiciones óptimas para el ejercicio periodístico, y lo dije abiertamente y lo reitero cuantas veces sea necesario. No han despenalizado los delitos de prensa, calumnias, injurias y difamación siguen siendo una herramienta del Estado para presionar a los periodistas a nivel local. No cuentan con protocolos de prevención para el ejercicio periodístico. No hay una fiscalía o unidad especializada. Únicamente, lo único que tiene Yucatán es una legislación en materia de protección a periodistas, pero no han activado el mecanismo. Se lo fuiste a decir en su propia cara. Pero no nada más irlo y decirlo yo, Fernando, es que había 24 periodistas locales, de los cuales solo 2 se subieron a exponer la situación, porque los demás están atemorizados. Eso te iba a decir. Se acercaron conmigo y me dijeron, a ver, Fernando, para poder venir al foro tuvimos que pedir la autorización a los dueños de los medios.
Para poder el permiso. Así es, para poder hablar necesitamos pues que el dueño nos dé la autorización. Aquí hay un tema muy importante. Hay una gran colusión entre delincuencia organizada, autoridades y muchas veces hasta los propios medios, ¿no? Limitan al periodista, coartan la libertad de expresión. Y bueno, Raimundo, hay que decirlo abierto, de los dos casos que subieron y que expusieron ampliamente lo sucedido, uno de ellos manifestó que ha recibido amenazas en la puerta de su casa, siendo Yucatán aparentemente el estado más seguro del país. Más seguro del país junto con Campeche. Así es, pero además, aparentemente los teléfonos, ¿cómo están? No hay limitantes para el ejercicio periodístico. Y nos damos cuenta de que sí, en los hechos, pues sí lo hay, ¿no? Tanto en Yucatán como en Ciudad Juárez, Chihuahua, hay una inquietud muy importante porque dicen hay una mala relación entre el gobierno y los medios de comunicación. Yucatán nos dicen que no es problema del gobernador, sino de otros niveles de autoridad. Puede ser funcionarios estatales, municipales, pero bueno, en ese caso no depende directamente del gobernador. Intereses particulares también, ¿por qué sí, no? por supuesto. Pero en el caso de Chihuahua, el gobernador Javier Corral ha amenazado a los periodistas, los ha jaloneado. ¿Te acuerdas cómo se quejaba con Duarte? Por supuesto. Cómo decía que Duarte tenía comprada la prensa, la tenía intimidada. Es lo mismo. Así es. Bueno, parten de pedir ellos, dicen, no ha habido una política de comunicación clara. El gobernador dijo, la relación con los medios va a ser distinta, pero en año, 2 meses no nos ha dicho cómo va a ser la relación de la autoridad con el gobierno. De la autoridad con los medios. Entonces, bueno. Oye, el caso, por ejemplo, hablaste desde el extremo norte, vamos al extremo sur. ¿Cómo está el caso de Quintana Roo con un nuevo gobernador? ¿Cómo va la situación ahí? Mira, en Quintana Roo se derogó la ley de protección a periodistas, que era la que decían la ley Borge. Sí, era una ley a modo para amedrentar a los periodistas. A eso digo. Se están haciendo consultas públicas para que los periodistas participen en el diseño de la nueva iniciativa de ley. El gobernador Carlos Joaquín ha sido muy respetuoso de la libertad de expresión. Por lo regular, cuando viene un gobierno del cambio, una etapa de transición, pues es un momento donde aprovechan los medios de comunicación. Hay que recordar en el 2000, cuando llega Vicente Fox, pues realmente Fox hizo el compromiso de devolver la libertad de expresión a los medios y a los periodistas. Claro, hubo 22 muertes en su administración y 9 de ellas ya creada la fiscalía. Entonces entregó malas cuentas, pero a final de cuentas hubo un cambio en la forma de manejar los medios de comunicación. Hubo una gran apertura. Ahorita lo está pasando en Quintana Roo y es un momento importante, Raimundo, hay que reconocerlo. Hubo cambios de transición en Querétaro, en Durango, en Aguascalientes. Entonces, en general la República está en un momento donde si los periodistas nos involucramos, si los periodistas responsablemente enfrentamos esta situación, podemos consolidar al gremio. Es muy importante, hay 2 factores que son relevantes. Todo el mundo dice, no, es que las redes sociales rebasaron a los medios. Las redes sociales se encargan de dispersar muchísima información falsa. Es muy lamentable revisar las encuestas del propio Twitter, donde dice que el 72% de los usuarios comparte la información sin verificar que el contenido interior corresponda a la portada. Entonces muchas veces con una gran portada sensacionalista difunden información que es falsa. Totalmente. Y de repente a la hora que te das cuenta ya la difundiste. Sí. Entonces nosotros como periodistas tenemos que ser los primeros que con responsabilidad hagamos a la gente ver que las redes sociales distribuyen mucha noticia que no es real. Pero también tenemos que nosotros cerciorarnos de nuestra fuente, abocarnos a la investigación, a corroborar los datos que damos a conocer, porque es la única forma de que como periodistas recuperemos la confianza de la sociedad y logremos que se nos vuelva a ver como una profesión respetable, con gran confianza de la sociedad. Es el momento que tenemos que hacer esto. Y desde luego los medios tradicionales pues deben de recuperar esto, no tratar de ganar noticias falsas, no tratar de difundir lo que los medios electrónicos van a difundir. Los medios tradicionales, los medios impresos, los noticieros serios de radio y televisión, pues tienen la tarea de investigar las fuentes, de ir al fondo y no ganar la noticia, sino dar un contexto real de lo que pasó para que la gente los tenga como un referente.
de lo que realmente está sucediendo. Fernando, hay muchas preguntas, yo creo que te vamos a deber invitar en una próxima ocasión, pero también yo tengo muchas preguntas que hacerte, pero también tengo muchas llamadas. Vamos a darle unos minutitos más, sentimos en los términos, si nos permites, las que puedas ir contestando, las que quieras contestar, claro. Son muchas. Patricia Reyes, la perla, para los mexicanos es un lastre total los políticos. Claudia Benítez, Nueva Rosita, no sé si Nueva Rosita Coahuila o Nueva Rosita aquí en no sé en dónde. Ojalá esta fundación Coahuila, esta fundación perdure y ayude a salvaguardar la libre expresión, es un tema muy importante en el mundo. Ángel Velarde Cacama, ¿cuál es su función para ayudar a un periodista vivo y casi cuando muere? Fíjate que una pregunta. Fíjate, es muy importante. La fundación ha tratado de hacer ver a las autoridades, tenemos que modificar el mecanismo de protección a periodistas. El mecanismo tiene que ser preventivo, no proactivo. No puede ser que el mecanismo de protección entre en funciones una vez que se registra un hecho. Claro. Entonces tenemos que tener acciones preventivas. Parte de la prevención es la profesionalización del gremio periodístico. Tenemos que tener y nosotros preocuparnos de actualizarnos, de mantenernos vigentes y de ejercer profesionalmente. Esa es una de las medidas de prevención. El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información conllevan obligaciones, una obligación de conducirte en forma veraz, oportuna, verídica, de llevar un estilo de vida como demandas que lo lleven los demás. Claro. Porque no podemos demandar que un político combata la corrupción o la impunidad si nosotros no predicamos con el ejemplo. José Gerardo Benito Juárez, ante el problema de seguridad y la poca capacidad de las policías, nadie se da cuenta que nadie puede detener al crimen organizado y los políticos coludidos. Por Patricia Soria, El Prado, creo que existen temas en los que ya no hay libertad de expresión, uno de ellos es el narco. Claudia Castillo, El Retoño, ¿cree usted que en México aún existe la libertad de expresión? Mira, yo creo que sí y debemos de defenderla. Y ahorita que con la pregunta anterior, uno de los temas vetados es el narco, yo te voy a decir algo que es muy claro. El 80% de los ataques a periodistas y a comunicadores provienen de instancias gubernamentales, a nivel municipal, a nivel estatal, ni siquiera un legislador local. Así es. ¿Y qué va a pasar? Bueno, el narcotráfico usa los medios para hacerse de información o para difundir información. Así es. Pero el narcotráfico, el delincuente organizado sabe que si él atenta contra un periodista, calienta la plaza y ya no puede operar. Fíjate lo que dice. Entonces es una falacia. Alan Galindo, ¿por qué tanta impunidad hacia los periodistas asesinados? Creo que acabas de contestar. Porque pues, están coludidos las autoridades locales. Claro. Ahora, también tenemos que tener mucho el analizar los perfiles de los periodistas que han sufrido estos atentados. Porque hay 2 o 3 casos donde claramente vemos una vinculación con la delincuencia organizada y entonces llegan los otros grupos y atentan en contra de él. Rafael Escobar de Tula, cada que le exigen resultados a las autoridades, ¿qué les dicen? Te pregunta. Es increíble que no puedan las instituciones hacer su trabajo de manera correcta. Bueno, a partir de junio de este año que alzamos la voz, que empezamos con acciones concretas, de los 14 asesinatos que ha habido este año, en 2 de ellos hay avances. El de Max Rodríguez ya hay 4 gentes detenidas. También contra el periodista de Baja California que atentaron en el mes de abril, ya hay 2 gentes detenidas. Están avanzando, a lo mejor lento, sí. ¿Qué es lo que hace falta? Que la autoridad federal vaya de la mano de las autoridades locales. Hoy iba a exponer en la Cámara de Diputados hoy un foro que seguramente será la siguiente semana, yo te confirmo. Era un foro. Es sobre la federalización de los delitos de periodistas. No buscamos proteger o privilegiar al gremio periodístico, pero sí buscamos que cuando se registre un atentado contra un periodista, la autoridad federal, de la mano de la local, abra otra carpeta de investigación y vayan de la mano las 2 investigaciones. Para que de alguna manera vayan amarrados. Claro, pero además porque la autoridad local tendrá que investigar y tendrá que abocarse al fondo, porque sabe que la autoridad federal también va de la mano en el tema. Así es. Entonces, pues ni modo, como niños chiquitos, tenemos que demandar que vaya el maestro y los cuide y que esté detrás de ellos y vaya cerciorándose de que hagan la tarea o que hagan la investigación. Fernando, se nos termina el tiempo. Fernando Mora, ¿con qué te quieres despedir? Antes nada más que darte las llamadas, yo las voy a poder leer, son muchas. Hilda Vázquez, Las Águilas, Víctor Contreras, Jacarandas, Claudia García, Santa Cecilia, Adán Fernández, Copilco de Bajo, Portales, Angélica Castro, Antonio García, Roma, Nativitas, Álvaro Esquivel, Lomas Estrella, Cristian Álvarez y Escandón, María Luisa. Estas son las que no pudimos leer. ¿Con qué te despides? Y estas te las voy a dar, te voy a dar estas que no las podemos leer. Te agradezco mucho, Raimundo. Bueno, pues me despido con esto, un llamado al gremio periodístico a involucrarnos, a participar, a mantenernos unidos,
Creo que es una gran oportunidad para los periodistas el ocuparnos de la problemática y no nada más alzar la voz, ser parte de ella. Estos foros de consulta lo que van a arrojar son conclusiones para tener una agenda nacional, para que el próximo año, en un proceso electoral importante, podamos decir: la visión de los periodistas es esta, nuestra vía de solución es que haya un marco legal equitativo en todo el país para el ejercicio profesional del periodismo, que no haya 12 estados nada más con una ley de protección a periodistas, que sean los 32, que no sean pero 7 que funcionen estados, además, pero que no sean 7 estados nada más con una fiscalía, que sean los 32, que haya capacitación en las instancias que manejan el tema de agresiones a periodistas, para que sepan cómo investigar, que si hay carencias, bueno, que la autoridad federal los complemente. Fernando. Eso sería el mensaje. Fernando Mora, muchas gracias, y gracias a tu abuelo, Fundación Fernando Mora Gómez, que es el culpable de que esta fundación esté caminando y que haya alguien que levante la voz en pro y en favor de los periodistas. Raimundo, te agradezco mucho, agradezco el espacio, y bueno, pues qué bueno que se abran estos espacios que antes no se abrían. Y que sea la primera de varias ocasiones que estés aquí con nosotros. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, buenas tardes, pausa y ya vuelvo.